Observamos un segmento de hueso normal y a la derecha un hueso con alteraciones a nivel de la microarquitectura. ¿Es posible prevenir eso? Hoy veremos fármacos que afectan la calcificación y el recambio óseo. El proceso del remodelado óseo es un proceso continuo. Constantemente se está dando. Hay una fase que se le conoce como una fase silente o fase de descanso. Como vemos, está caracterizada por un recubrimiento de células. Para que se inicie el proceso, tienen que participar los osteoclastos. A este fenómeno se le conoce como fase resortiva. Los osteoclastos van a reducir o van a destruir literalmente matriz mineral ósea. La proteína que caracteriza la activación del osteoclasto o la acción del osteoclasto son las proteínas beta-cross-lab. El espacio que dejan los osteoclastos luego son rellenados por los osteoblastos que van a formar matriz mineral ósea. De igual forma, la proteína P1NP, el propéptido amino terminal de procolágeno de tipo 1, es un indicador de la acción de osteoblastos. Estamos en la fase de formación. Entonces, es un proceso, como decíamos, es un proceso continuo. Veamos al lado derecho. Tenemos un precursor de osteoclastos. Tiene un receptor, el receptor activador del factor nuclear kappa beta, RANK, que le es unido al ligando RANK, que se encuentra en el osteoblasto. Cuando esta unión se da, el osteoclasto pasa a ser activo, o sea, un osteoclasto maduro, que se caracteriza por tener su membrana rugosa, que es la que permite unirse a la superficie del hueso y provoca ciertos cambios como acidificación, activación de proteínas, que finalmente van a conllevar a la desintegración de la matriz mineral ósea. Este proceso de la activación osteoblasto-osteoclasto a través del RANK y su ligando, fisiológicamente puede ser inhibido por una especie de receptor señuelo, la osteoprotegerina. La osteoprotegerina, al unirse a RANK-L, evita la activación del osteoclasto. ¿Cuáles son los factores que influyen en el metabolismo y recambio mineral óseo? Por excelencia, factores genéticos. Hay mujeres que son propensas a desarrollar osteoporosis. Tenemos también alteraciones en la dieta, la absorción intestinal, factores hormonales relacionados con la menopausia y factores locales y de la médula ósea. Justamente vemos acá cómo es el contenido mineral óseo en una mujer. Notamos cómo aumenta el contenido mineral óseo en las primeras etapas de la vida hasta alcanzar un pico aproximadamente entre los 20 a 30 años. Posteriormente comienza a decaer en la edad adulta, que coincide justamente con la menopausia temprana, ¿no? Entonces, en la medida de que avanza la edad, va a reducirse a su vez el contenido mineral óseo. Esto nos indica claramente la participación de los estrógenos en el proceso de formación de la matriz mineral ósea. Entonces hay un balance negativo, pérdida anual de 0.6 a 0.7 del esqueleto en los adultos, con una pérdida anual del 3% en mujeres posmenopáusicas. ¿Cómo definimos la osteoporosis? Disminución de la masa ósea, disminución de la microarquitectura de los huesos. ¿Cuál es el problema? Que predispone a fracturas. Una caída simple puede traducirse en una fractura. El diagnóstico de la osteoporosis es a través de instrumentación, el densitómetro, pero este densitómetro tiene un software que va a detectar las desviaciones estándar que se aleja la densidad mineral ósea de la persona que se mide comparándola con una población. Entonces, desviaciones a la izquierda, es decir, desviaciones negativas,
2.5 desviaciones hacia la izquierda se considera como osteoporosis. Desviaciones a la izquierda de 3.5 a más, riesgo de fractura inminente. A tener muy en cuenta eso. Bueno, como ya veíamos, el problema de la osteoporosis es justamente el riesgo de fracturas. Como vemos acá, fracturas más frecuentes en la medida que la mujer tiene más edad, es mucho mayor la probabilidad de fractura comparada con el hombre. Fracturas de muñeca, de cadera, por ejemplo, entre las más importantes. Aunque también no perder de vista las fracturas vertebrales y las fracturas de pelvis. ¿Cuáles son los fármacos que van a poder regular la homeostasia mineral ósea? Tenemos, por ejemplo, la hormona paratiroidea, la vitamina D. Tenemos reguladores secundarios como la calcitonina, glucocorticoides, pero regulador negativo, los estrógenos o los moduladores selectivos del receptor estrogénico como el raloxifeno, o reguladores hormonales como los bifosfonatos. Vemos en esta gráfica, en la dieta debe existir una cantidad aproximada de 800 a 1000 miligramos por día que deberían estar en la alimentación. Entonces mucho de esto se pierde. Lo que se absorbe va a incorporarse a la matriz mineral ósea, pero es un proceso continuo, como veíamos en láminas anteriores. Proceso de formación de matriz mineral ósea y resorción, por eso que el calcio continuamente está ingresando y está saliendo. Entonces, si tenemos nosotros que se acopla a 300 miligramos, ¿de acuerdo? Y aparte hay 150 miligramos de pérdidas endógenas, finalmente tendría que se va a eliminar por las heces 650 miligramos de calcio. Del mismo modo, los riñones también filtran calcio, 9000 miligramos filtrado, y prácticamente todo se reabsorbe, de tal forma que se pierde en la orina un aproximado de 150 miligramos. En el embarazo, en la lactancia o la posmenopausia, la ingesta de calcio debe ser mayor, 1200 a 1500 miligramos por día. Los suplementos dietéticos generalmente contienen entre 500 a 1000 miligramos por día. Suplementos dietéticos o en todo caso como forma farmacéutica. Se recomienda que el calcio debe ser administrado entre 1 a 1 hora y media después de las comidas. El carbonato de calcio debe ser administrado con los alimentos. En la parte inferior tenemos cuáles son las sales de calcio más utilizadas. Por ejemplo, acetato de calcio, contenido de calcio 253 miligramos por gramo de la sal, con una absorción del 32%. Quizá la sal más conocida es el carbonato de calcio. Aporta 400 miligramos de calcio, con una biodisponibilidad del 35%. Entonces, aparte tenemos citrato, fosfato, gluconato o lactato de calcio. Entonces, cuando este calcio se va a ingerir, puede tener algunos efectos adversos. Por ejemplo, estreñimiento, dispepsia. Contraindicado en casos de hipercalcemia, hiperuricemia, insuficiencia renal grave o litiasis renal. Hay ciertos estudios, pero no son concluyentes, por eso que no lo coloco acá, que indican que el calcio estaría asociado a mayor prevalencia de cáncer, pero no es una información fehaciente o concluyente. Veamos algunas interacciones. Por ejemplo, el alcohol, la cafeína, el tabaco o algunos anticonvulsivantes pueden reducir la absorción de calcio. Por el contrario, los estrógenos y la vitamina D más bien pueden aumentar la absorción de calcio. Si estos fármacos como quinolonas, tetraciclinas, hierro o bifosfonatos van a disminuir su absorción en presencia de calcio, o sea, pueden interaccionar y formar quizás sustancias insolubles y el calcio no se va a poder absorber, o en su efecto el mismo fármaco, por ejemplo acá los antibióticos, el mismo hierro, no se van a absorber. Ciertos calcio antagonistas antihipertensivos van a reducir su efecto si es que se utilizan conjuntamente con calcio. Hay también interacciones farmacéuticas de precipitación, por ejemplo si se mezcla sulfato de magnesio con calcio o bicarbonato de sodio con calcio o con sales de calcio, pueden precipitar. Las tiazidas son diuréticos, van a disminuir la excreción de calcio. Entonces un punto de partida es el calcio. No debe faltar en la dieta
Y si la paciente, la mujer que está padeciendo esta osteoporosis, tiene, digamos, una baja ingesta en calcio, es lo primero que tendría que restituirse. Pasemos a ver a la vitamina D. Entonces, mucho se menciona que la vitamina D ayuda a fijar calcio, es justamente por la expresión de esta proteína, la calvindina. Entonces, la calvindina se expresa a nivel intestinal gracias a la acción de la vitamina D y es la que favorece la absorción de calcio que se va a ingerir en la dieta. Tenemos como fuente la luz solar ultravioleta y fuentes alimentarias como el aceite de pescado, por ejemplo. Tenemos algunas dosis, ingesta diaria de vitamina D entre 400 a 800 unidades internacionales. Si es que la persona ya tiene osteoporosis, entonces debería aumentarse la cantidad mínima de 700 a 800 unidades internacionales. Entonces hay un cierto beneficio en las personas que tienen osteoporosis y hay estudios que indican que la incidencia de fracturas puede estar reducida. En la parte inferior vemos cómo es que la vitamina D, la 1,25 dihidroxivitamina D, favorece la absorción de calcio, así como también la absorción de fosfato. Entonces se van a incorporar estos minerales en la matriz mineral ósea y van a estimular justamente la formación de matriz mineral. Acá tenemos las indicaciones más importantes de vitamina D: osteomalacia, déficit por mala absorción si es que hay osteoporosis, siempre acompañándolo con calcio si es que este calcio no se puede incorporar en la dieta, fractura de cadera como profilaxis de fractura de cadera en ancianos, en pacientes que estén recibiendo corticoides, sobre todo corticoides a largo plazo, como por ejemplo un paciente asmático o con una enfermedad autoinmune, la enfermedad de Pellet, osteodistrofia renal, hipoparatiroidismos o hipocalcemia. Algunas reacciones adversas de la vitamina D, como es de esperarse, hipercalcemia o hiperfosfatemia, deficiencia de la función renal, problema, disminución localizada o generalizada de la densidad ósea. En esta lámina tenemos una pregunta que se hacen algunos investigadores: si es más conveniente el uso de la vitamina D2 o la vitamina D3. El ergocalciferol y el colecalciferol no son bioequivalentes para comenzar. Se prefiere el colecalciferol sobre el ergocalciferol. Entonces estos autores sugieren que se debería preferir el colecalciferol sobre el ergocalciferol. Tenemos a la calcitonina. La calcitonina es sintetizada por la tiroides en respuesta a concentraciones elevadas de calcio. Su estimulación da lugar, como se menciona acá, a una disminución de la actividad osteoclástica. También se usa calcitonina por sus efectos analgésicos. En pacientes, por ejemplo, con fracturas vertebrales agudas que generan demasiado dolor y que no se puedan utilizar los bifosfonatos por algún tipo de contraindicación, por ejemplo lesiones esofágicas, entonces en este caso se puede recomendar el uso de calcitonina. La administración es intranasal, absorción rápida, vida media bastante corta, baja unión a proteínas plasmáticas, metabolismo hepático y excreción renal. Entonces, acá tenemos algunos efectos adversos de la calcitonina. A nivel central, por ejemplo, cefaleas. A nivel cardiovascular, edema de pies, por ejemplo, presión torácica, dolor ocular, congestión nasal, trastornos digestivos son bastante frecuentes. A nivel tracto urinario, por ejemplo, incremento de la frecuencia urinaria. Puede haber enrojecimiento de la piel, ¿de acuerdo? No se deberían utilizar calcitonina conjuntamente con diuréticos tiacídicos. Las aplicaciones terapéuticas principalmente en la enfermedad de Pellet, hipercalcemia u osteoporosis. No olvidar que la calcitonina reduce los niveles de calcio. La dosificación viene como calcitonina salmón de 50 a 100 unidades internacionales 3 veces por semana. Luego tenemos a los bifosfonatos. Estos fármacos tienen una estructura bastante similar al pirofosfato. El mecanismo de acción que se postula para los bifosfonatos es variado. Por ejemplo, inhibición directa de la resorción ósea. Por su estructura química tiene elevada afinidad sobre el osteoclasto.
van a alterar la morfología del osteoclasto. Esto se ha determinado en estudios in vitro como in vivo. Aparentemente estarían induciendo la apoptosis. ¿De acuerdo? Entonces, aparte hay otros datos que nos dicen que análogos tóxicos del ATP y pueden inhibir también el enzima farnesilpirofosfato. Lo que está claro es que los bifosfonatos lo que van a hacer es inhibir la actividad del osteoclasto. Por tanto, estarían inhibiendo la fase resortiva. A los bifosfonatos se los clasifica por generaciones. Por ejemplo, el medronato, clodronato, etidronato, que por cierto son los de los más débiles, como vemos en la parte inferior. Etidronato, potencia relativa de 1. Potencia relativa de 1 para inhibir a los osteoclastos. Es como que el referente. Segunda generación tenemos al alendronato. Ahí aparecen también algunos nombres comerciales. Y el pamidronato, que va por vía parenteral. Tercera generación, el ibandronato, o también viene como ácido andrónico. El residronato también viene como ácido residrónico, o el ácido soledrónico o soledronato. Entonces decíamos que la potencia relativa como a 1 corresponde al etidronato. Clodronato, potencia como a 10. Estos de primera generación prácticamente no son de uso clínico en la actualidad, pero desde los de segunda generación son los que se utilizan. Por ejemplo, alendronato es uno de los más utilizados en atención primaria en salud. Potencia relativa como 500, comparándolo con etidronato. Residronato, tercera generación, potencia relativa como a 2000. El ibandronato, también por ahí, potencia como de 1000. El pamidronato, ya veíamos, segunda generación. Y el ácido soledrónico es el bifosfonato con mayor potencia, 10.000. No debería extrañarnos que el ácido soledrónico, su posología es anual, una vez al año. Entonces, por ejemplo, el alendronato, osteoporosis en mujeres posmenopáusicas, también en enfermedad de Pellet, cuando alguien, sobre todo mujeres, reciben corticoides y que puede generar osteoporosis. Una persona, sobre todo mujer, que recibe prednisona 7.5 miligramos en 2 o 3 semanas tiene un riesgo elevadísimo de desarrollar osteoporosis. A tener en cuenta. Las dosis en profilaxis, 5 miligramos por día o 35 miligramos una vez por semana. En tratamiento, 10 miligramos por día, viene en tableta de 10 miligramos o 70 miligramos una vez por semana. También vienen tabletas semanales de 70 miligramos. Algunos datos cinéticos, unión a proteínas plasmáticas, 78%, no se metaboliza, la biodisponibilidad es muy baja, menos del 1%. Se recomienda tomar en ayunas mínimo 30 minutos antes del desayuno. Vida media 6 horas, eliminación renal. En caso de depuración de creatinina menor a 35 mililitros por minuto, se debería ajustar la dosis. Si se administran mayores dosis, mayores molestias, sobre todo a nivel del tracto gastrointestinal. Las más frecuentes podemos tener flatulencia, úlcera esofágica, disfagia, dolor abdominal. También puede haber cefalea y dolor en general. Como este fármaco es irritante, vemos acá úlcera esofágica, 1.5%, es considerable. Se recomienda administrar por lo menos 30 minutos o 1 hora antes de los alimentos. Tomar bastante líquido y no recostarse después de tomar la medicación. Si la persona se recuesta, ni bien toma la medicación, mayor contacto con el esófago y a largo plazo puede provocar ulceración. Como estos fármacos inhiben la actividad del osteoclasto, en un inicio es favorable porque va a permitir evitar la mayor desintegración del hueso, va a conservar la matriz mineral ósea o la densidad mineral ósea, pero conforme se consumen por largos periodos de tiempo, esa inhibición crónica del osteoclasto y la activación consecuente del osteoblasto puede traducirse en un fenómeno que se le conoce como osteonecrosis. Hay cierta evidencia que los bifosfonatos más potentes
como el ácido andrónico, por ejemplo, o el ácido zoledrónico, pueden provocar osteonecrosis de mandíbula. Eso es una reacción adversa a considerar. Necesita una vigilancia pormenorizada en pacientes que reciben bifosfonatos más potentes y por largo tiempo. Otro fármaco que se utiliza bastante en osteoporosis es el ranelato de estroncio. Como vemos en la estructura química, tiene 2 átomos de estroncio acoplados al ácido ranélico. Entonces, los estudios demuestran fehacientemente que este fármaco reduce las fracturas vertebrales y de cadera. El mecanismo no está del todo claro, pero lo que sí se entiende es que los átomos de estroncio se van a absorber en la superficie de los cristales de hidroxiapatita y que se pueden intercambiar con el calcio óseo y pueden estar ahí durante muchos años. Entonces esa es la forma como actúa el ranelato de estroncio. Tenemos algunos datos cinéticos como la biodisponibilidad, por ejemplo, ¿sí? 25%, concentración máxima de 3 a 5 horas. Los alimentos pueden reducir su biodisponibilidad de forma considerable, 60-70%. Tenemos la unión a proteínas plasmáticas, 25%, no se metaboliza, no inhibe enzimas del citocromo P450 y su vida media eficaz aproximadamente 60 horas. La dosis recomendada es 2 gramos al día por vía oral. Dentro de las reacciones adversas más frecuentes destacan, por ejemplo, cefalea, trastorno de la conciencia, pérdida de la memoria o amnesia. Como estos medicamentos van a ser usados por personas adultas mayores en donde puede haber también problemas de demencia o de Alzheimer, estas reacciones adversas pueden ser enmascaradas. Necesitará bastante tino en determinar si es por el ranelato de estroncio o es por una enfermedad de base del paciente que toma la medicación. Tenemos a la hormona paratiroidea. La que se utiliza en la actualidad es la hormona de origen recombinante. La indicación principal, osteoporosis, pero osteoporosis avanzadas, o sea, con mujeres que tienen un altísimo riesgo de fracturas. La dosis 100 microgramos una vez al día, vía subcutánea, junto con calcio y con vitamina D. No se recomienda que este medicamento sea usado más allá de 2 años. Luego de ese tiempo, el paciente o la paciente debería continuar con bifosfonatos. Hay un análogo que es más potente que la hormona paratiroidea, que es la teriparatida. Bueno, abajo tenemos a la estructura química de la hormona paratiroidea humana. Ahí también está la secuencia de aminoácidos. Y veamos los efectos que puede tener la hormona paratiroidea. Tiene efectos directos e indirectos sobre el calcio. Vemos, por ejemplo, que a nivel renal lo que está favoreciendo es la reabsorción de calcio y más bien favorece la eliminación de fosfato. Actúa también estimulando al osteoblasto para que éste a su vez estimule el osteoclasto y libere calcio al espacio extracelular. También la hormona paratiroidea a través del osteoblasto puede tener un efecto anabólico a partir de la estimulación de factores de crecimiento. Y finalmente veamos a un anticuerpo monoclonal, el denosumab. Este denosumab se va a unir al receptor RANK que vimos al inicio. El receptor RANK, no olvidar, se encuentra a nivel del osteoclasto inmaduro, del precursor de osteoclasto, que para que este osteoclasto pase a su forma madura o activa, por decirlo así, y comience el proceso resortivo, tiene que unirse a su ligando, el RANK-L. A este ligando se une el denosumab, de tal forma que al unirse a este ligando actúa de un modo casi fisiológico parecido a la osteoprotegerina, como un señuelo, ¿de acuerdo? Entonces acá también el denosumab reconoce al RANK-L, se une y por tanto no deja que el osteoclasto pase a su forma madura. Entonces esa es la forma como actúa el denosumab, potente supresor de la resorción ósea. Entonces, cuando un bifosfonato, por ejemplo, está contraindicado o la paciente o el paciente es intolerante a los bifosfonatos, entonces este denosumab sería el fármaco de elección. Se administra por vía subcutánea a dosis de 30 a 60 miligramos de 3 a 6 meses. En esta tabla observamos, por ejemplo,
¿Cuáles son las indicaciones según el nivel de fractura o el tipo de fractura? Por ejemplo, calcio y vitamina D a las dosis respectivas, efecto favorable en reducir el riesgo de fractura de cadera. El alendronato, por ejemplo, 70 miligramos de forma semanal, reduce la incidencia de fracturas vertebrales, no vertebrales y fracturas de cadera. Y así está para cada uno de ellos, por ejemplo, el raloxifeno, previniendo fracturas vertebrales. El zoledronato, por ejemplo, similar al alendronato, pero con más potencia, igual al renelato de estroncio. Muy bien, eso sería todo.